Entre las luces del escenario y los aplausos del público, también existían cuartos cerrados, pactos de silencio y deleites que jamás salieron a la luz. Actores, actrices, productores, cantantes, todos anhelaban formar parte del círculo más exclusivo del espectáculo. Pero ese círculo tenía reglas sombrías y placeres compartidos. Hoy revelamos las historias más ocultas del cine de oro y la farándula mexicana, 11 celebridades involucradas en orgías secretas, fiestas privadas donde la moral quedaba en la puerta y lo que sucedía adentro simplemente no podía contarse, hasta ahora. Afuera eran ídolos, adentro, eran otra cosa. Durante las décadas de los 40, 50 y 60, el cine mexicano vivía su época dorada. El país entero veneraba a sus estrellas, las seguía, las imitaba. Pero pocos sabían que, tras bambalinas, existía un mundo paralelo, encuentros clandestinos, rituales sexuales, hoteles reservados para celebraciones privadas que duraban toda la noche. No había cámaras. No había testigos. Solo rumores. Murmullos entre técnicos, confesiones entre maquillistas y libretas repletas de nombres que nadie debía leer. Muchos de esos nombres se mantuvieron en secreto, otros llegaron a oídos indebidos. Aquí comienza la lista. Prepárate para descubrir los 11 nombres que parecían intocables. Pero antes, te invito a suscribirte, activar la campanita y dar me gusta a este video para que esta historia llegue a más personas. Ramón Gay, el galán que lo probó todo, aunque eso lo alejara de la pantalla. Ramón Gay fue uno de los actores más atractivos del cine mexicano en los años 50, elegante, articulado, con rostro de intelectual y cuerpo de galán. Lo veíamos como médico, profesor, poeta, aventurero, pero, fuera de cámara, su vida era un experimento constante de deseo. Según testimonios recopilados por cronistas de espectáculos de la época, Ramón Gay asistía frecuentemente a reuniones nocturnas organizadas por un círculo exclusivo de actores y aristócratas, donde el alcohol, las máscaras y los límites morales eran sustituidos por palabras en clave, luces rojas y cuerpos sin nombre. Uno de los lugares más mencionados era una finca en Coyoacán, propiedad de un compositor célebre por sus piezas dramáticas y por sus gustos aún más intensos. Se decía que allí Ramón llegaba con saco impecable y terminaba con el torso desnudo, entre actores, actrices y uno que otro empresario extranjero, todos disfrazados de placer. Un testigo, asistente de vestuario que pidió permanecer en el anonimato hasta su muerte, afirmó, él era de los más activos. Le gustaban todos, mujeres mayores, jóvenes, extranjeras, y sí, también compañeros de elenco. Pero nadie hablaba. Nadie juzgaba. Al día siguiente, todos actuaban como si nada. Este estilo de vida no tardó en cerrarle algunas puertas. Productores más conservadores comenzaron a evitarlo, los rumores llegaban hasta los inversionistas, y aunque era admirado por su talento, su reputación se volvió incómoda. Un periodista escribió en 1958, Ramón Gay dejó de actuar en películas, pero en las fiestas privadas seguía siendo el protagonista. Murió trágicamente en 1960, envuelto en otro escándalo, un crimen pasional. Pero quienes lo conocieron de cerca aseguran que lo más intenso de su existencia jamás fue filmado. Pedro Armendáriz, el hombre de hierro con secretos de terciopelo. Pedro Armendáriz fue el rostro de la virilidad en el cine mexicano. Su sola presencia imponía respeto, tenía la mirada firme, la voz imponente y los gestos tajantes de quien no admite juegos. Justamente por eso, cuando comenzaron a circular los primeros rumores sobre su participación en encuentros secretos, pocos estuvieron dispuestos a creerlos. Según testimonios recopilados en libros no oficiales sobre la época de oro del cine mexicano, y declaraciones anónimas de antiguos asistentes de producción, Pedro frecuentaba reuniones organizadas por un selecto grupo de diplomáticos, empresarios y artistas. Allí, los códigos eran estrictos, privacidad absoluta, roles intercambiables y ninguna preferencia juzgada. Estas reuniones tenían lugar en residencias ubicadas en Lomas de Chapultepec y en una finca de Cuernavaca conocida como La Capilla, donde lo espiritual y lo erótico se fusionaban sin reparos. Una exactriz de reparto de los años 50 relató a una cronista, lo vi una vez entrar con un traje blanco, tan serio como siempre, pero al salir, llevaba una túnica negra y una sonrisa que nunca le había visto, ni siquiera en pantalla. Pedro era meticuloso. Nunca hablaba más de lo necesario. Sin embargo, su reputación comenzó a tornarse sospechosa entre los productores más conservadores, que no entendían por qué exigía camerinos apartados,
contratos con extensos descansos nocturnos y rodajes en locaciones inusuales. Uno de sus choferes personales, entrevistado en los años 80, confesó: una vez me pidió que lo esperara hasta las 4 de la mañana. Cuando salió, iba descalzo y con el saco en la mano. No dijo nada, solo me miró y me comentó: hoy sí soñé bonito. Pedro murió en circunstancias trágicas, pero quienes estuvieron cerca de él aseguran que su verdadera vida, la más intensa, jamás llegó al guión. Arturo de Córdoba, el intelectual que perdió la razón entre cuerpos y pactos secretos. Arturo de Córdoba siempre fue el galán maduro, un hombre de voz profunda y mirada penetrante. Sus personajes eran obsesivos, enamorados hasta el delirio, víctimas del deseo, y quizás no era solo actuación. Detrás del actor serio, respetado, lector empedernido y amante de la filosofía, se ocultaba un hombre sediento de control y también de placer sin límites. Según informes nunca confirmados oficialmente, pero ampliamente reproducidos por la prensa del corazón en los años 70, Arturo de Córdoba asistía con frecuencia a reuniones privadas en una residencia de Las Lomas, propiedad de un productor de cine venido a menos, pero que mantenía su influencia gracias a los placeres que sabía proporcionar. Estas fiestas, según se relata, eran minuciosamente organizadas como ceremonias, disfraces venecianos, sirvientes mudos, música de cámara, vino importado, y ninguna moral. Arturo llegaba siempre con los ojos bien abiertos y se marchaba con la corbata desajustada, la camisa rasgada y el rostro más distendido de lo habitual. Un maquillista del medio, que trabajó con él en una cinta de Buñuel, compartió una anécdota. Un día, el director dijo: Arturo, necesito que parezcas como si hubieras tenido una noche intensa de pecado. Arturo lo miró y respondió: entonces no necesito maquillaje, solo dame un espejo. Se decía que en esas reuniones Arturo no solo compartía la intimidad con jóvenes actrices, sino también con escritores, escenógrafos y, según un testimonio anónimo, incluso con un conocido sacerdote retirado. Las historias eran tan extravagantes, que probablemente no todas eran falsas. Con los años, su salud mental comenzó a deteriorarse. Se hablaba de episodios de paranoia, temor constante a ser vigilado y ataques de ansiedad. Muchos creyeron que era la presión de la industria cinematográfica, otros, que era el peso de los secretos que nunca se dijeron en voz alta. Luis Aguilar, el charro que se quitaba el sombrero y la ropa en fiestas clandestinas. Luis Aguilar fue el Gallo Giro, uno de los charros más admirados del cine mexicano. Su presencia imponente, su canto poderoso y su sonrisa sincera lo convirtieron en el arquetipo del hombre mexicano ideal, rudo, honesto, frontal. Sin embargo, en las reuniones privadas, ese personaje desaparecía. Según fuentes del ámbito artístico que participaron en producciones rancheras, Luis tenía dos grandes aficiones: las motocicletas y las celebraciones donde nadie preguntaba quién era quién. En una hacienda ubicada en las afueras de Tlalpan, que, supuestamente, pertenecía a un empresario que financiaba filmaciones, se realizaban encuentros entre conocidos todos los jueves. No había cámaras. No había prensa. Solo invitaciones verbales y claves para poder ingresar. Luis Aguilar, de acuerdo con múltiples testimonios indirectos, era uno de los asistentes más habituales. Y rara vez llegaba solo. Era común verlo acompañado de dos actores en formación, a quienes apadrinaba con insistencia. Un sonidista retirado, que colaboró con él en varias grabaciones, lo dejó registrado en sus memorias inéditas. El Gallo era recto frente al público, pero en privado le gustaba cantar desnudo, con un sombrero de cuero y una guitarra sin cuerdas. Esa era su manera de brindar. Se hablaba de juegos, apuestas, desafíos absurdos y escenas tan grotescas como intensas. En una ocasión, un camarógrafo encontró en una valija olvidada de utilería fotografías tipo Polaroid, donde aparecían varias figuras del medio en posturas comprometedoras. Luis estaba en el centro. Las imágenes nunca salieron a la luz, pero el camarógrafo perdió su empleo una semana después. Luis Aguilar nunca negó ni confirmó nada. Solo esbozaba una sonrisa cada vez que le preguntaban por su vida personal. Y, en una ocasión, dijo con tono sarcástico: el charro canta en la cantina, pero baila donde nadie lo ve. Jorge Mistral, el español que trajo la perversión elegante al cine mexicano. Jorge Mistral llegó a México desde España con un halo de misterio. Apuesto, refinado, culto, con una voz que seducía incluso en silencio.
Su acento, su forma de mirar y su estilo al vestir lo hacían destacar, pero fue en su vida privada donde esas diferencias se volvieron inconfesables. Durante su estancia en México, Mistral se volvió habitual en los círculos más excéntricos de la élite cinematográfica, especialmente en fiestas organizadas por empresarios teatrales que utilizaban los estrenos como pretexto para encuentros clandestinos. Pero lo que más llamaba la atención eran sus preferencias. Una vestuarista que trabajó con él en Ensayo de un crimen reveló, años después, Jorge siempre preguntaba por las botas, los guantes, los cinturones, no por el vestuario de sus personajes, sino por el suyo, fuera de cámara. A él le gustaban las cosas ceñidas. En esas reuniones, según crónicas ocultas escritas por una periodista que firmaba con seudónimo, Mistral llegaba acompañado por 2 personas, una mujer mayor que afirmaba ser su madrina espiritual y un joven bailarín con quien, en secreto, compartía habitación. Las fiestas incluían desde juegos de dominación hasta sesiones de fotografía íntima, dirigidas por un pintor cubano exiliado cuya obra fue decomisada en los años 70 por su contenido explícito. Hay una frase que se le atribuye a Mistral en aquellas noches: el cuerpo no tiene patria, solo deseo. Falleció en circunstancias trágicas en 1972, y con él desaparecieron varias cintas de grabación que, según algunos, mostraban escenas que jamás debieron ser filmadas. Sin embargo, quienes estuvieron allí aún lo susurran. Miroslava Stern, deseo, silencio y noches que nadie debía relatar. Miroslava era todo lo que el cine mexicano idolatraba: belleza europea, misterio en la mirada, voz melancólica. Pero también encarnaba todo lo que la sociedad mexicana de entonces no estaba preparada para aceptar. Detrás de su imagen de dama refinada, había una vida marcada por contradicciones, deseo reprimido y encuentros que desafiaban todo lo que una estrella debía esconder. Durante años, Miroslava asistió a veladas privadas organizadas por un selecto grupo de artistas, intelectuales y figuras del cine, donde las normas sociales se suspendían y el erotismo, disfrazado de arte, era el verdadero anfitrión. Estas reuniones, según testimonios de asistentes y escritores que se acercaron a ese entorno, incluían lecturas de poesía con desnudos, juegos de rol, intercambio de parejas y una frase que se repetía al llegar: lo que se dice aquí no existe mañana. En una de esas noches, Miroslava fue vista con una reconocida actriz del medio, a quien muchos creían simplemente su amiga íntima. Pero, según un operador de iluminación que las conoció en un rodaje posterior, se miraban con una intensidad que no se actúa. En la fiesta, se tomaban de la mano y luego desaparecían por horas. Su vida estuvo marcada por una soledad que el público confundía con tristeza. Pero quienes la conocieron de verdad aseguran que esa aparente melancolía ocultaba una existencia pasional, intensa y prohibida. Hay quienes sostienen que, tras su trágico fallecimiento, se encontraron fotografías comprometedoras en su departamento, pero fueron destruidas antes de que pudieran filtrarse. Uno de los primeros en llegar fue su amigo Ernesto Alonso, y hasta hoy, jamás ha querido hablar de lo que presenció. Su estilo pachuco, su picardía verbal y sus gestos espontáneos lo convirtieron en un ídolo del pueblo. Pero cuando se apagaban las luces del foro, Tintán dejaba el disfraz y asumía otro papel, el del hombre insaciable, irreverente y profundamente hedonista. Según declaraciones del personal de los estudios Churubusco, Germán era uno de los intérpretes que más insistía en filmar de noche, no por necesidad técnica, sino porque prefería descansar durante el día y vivir intensamente en la oscuridad. Las celebraciones privadas que organizaba en su camerino eran célebres entre maquillistas y actores secundarios. A menudo incluían actrices extranjeras recién llegadas, bailarinas de cabaret, músicos bohemios y un par de botellas de licor que se compartían sin preguntar. Un músico de la época escribió en su diario personal: una vez vi a Tintán sin camisa, bailando con una vedette y un actor disfrazado de charro. Todos reían, todos acabaron en el suelo, y nadie volvió a hablar del asunto. Pero lo más turbio sucedía en las llamadas reuniones íntimas que organizaba en su departamento de la Colonia del Valle, donde se rumorea que participaban hasta 6 personas al mismo tiempo. Había juegos, apuestas sexuales y desafíos creativos que incluían desde actuación improvisada hasta intercambios inesperados. Una anécdota que circulaba entre sonidistas contaba que Tintán solía repetir una frase cada vez que alguien se escandalizaba en una fiesta: pues si no es cine de oro, es cine rojo, compadre. Su energía era tan envolvente que nadie podía decirle que no, ni hombres ni mujeres, ni veteranos ni debutantes.
Y aunque su imagen pública era la del bufón entrañable, su intimidad estaba hecha de excesos, placeres múltiples y una idea muy clara: la vida es una fiesta, y todos están invitados, si saben guardar silencio. Dolores del Río, la diosa inalcanzable que cruzaba límites, solo con quienes sabían guardar silencio. Dolores del Río era considerada la mujer ideal: belleza clásica, elegancia natural, modales exquisitos. Fue la primera actriz mexicana en triunfar en Hollywood y, cuando regresó, lo hizo con un aura casi celestial. Pero esa perfección también ocultaba secretos. Dolores tenía un círculo íntimo conformado por artistas plásticos, escenógrafos, escritores, actrices extranjeras y figuras influyentes que no aparecían en ninguna cartelera. Las veladas que organizaba en su casa de Chapultepec eran legendarias, aunque imposibles de verificar. Según relató un ex asistente de producción que colaboró con ella en los años 50, Dolores organizaba veladas donde el sexo era el idioma silente entre cuerpos que sabían mirarse con respeto y deseo al mismo tiempo. Uno de los invitados habituales fue un director español exiliado, quien, tras su fallecimiento, escribió en sus memorias: Dolores era una sacerdotisa del placer refinado. Su cama no era un objeto de pasión, era un altar. A ella solo accedían quienes sabían estar a la altura del mito. Se rumorea que participó en encuentros selectos donde no había música estridente ni alcohol en exceso, sino rituales íntimos inspirados en filosofías orientales, con luces suaves y prendas ligeras que dejaban más piel que tela a la vista. A diferencia de otras figuras del espectáculo, Dolores no negaba ni confirmaba. Simplemente, evitaba hablar de esos temas. Y cuando algún reportero osaba insinuar algo, ella respondía con una sonrisa filosa: las estrellas no contamos chismes, brillamos. Y ustedes, imaginan. Y esa imaginación ha sobrevivido décadas. Joaquín Pardavé, el señor respetable con reuniones privadas donde nadie usaba apellidos. A ojos del público, Joaquín Pardavé era el ejemplo del caballero maduro, sabio, noble y tradicional. Actor, guionista, director, uno de los pilares del cine mexicano. Siempre interpretando al padre, al tío, al banquero o al hombre de buenos modales. Pero fuera del set, Joaquín tenía un lado que pocos imaginaban. Según testimonios de actores secundarios y asistentes de dirección, Pardavé organizaba en su residencia reuniones de alto nivel artístico que, con el tiempo, derivaron en encuentros de libertad absoluta. Las normas eran claras: nadie debía presentarse vestido como en su vida cotidiana, nadie usaba su nombre completo y nadie preguntaba a qué se dedicaba el otro. Nadie. Un joven actor de la época, que asistió una sola vez y luego fue vetado de varios proyectos sin explicación oficial, relató: parecía una cena normal al inicio. Joaquín tocaba el piano, todos brindaban, y después alguien cerraba las cortinas. Nadie hablaba. Solo se movían. Se decía que aquellos encuentros no eran orgías en el sentido estricto, sino juegos de interpretación, donde cada invitado asumía un rol: esposa infiel, sacerdote corrupto, profesor seductor, hija rebelde, y se representaban escenas con desenlace físico, sin testigos. A veces eran solo 6 personas. Otras veces, más de 20. La única constante era que, al final, todos salían de la casa en completo silencio. Una actriz de teatro que lo conoció en sus últimos años dijo: Joaquín tenía un mundo privado que solo él sabía controlar. Y en ese mundo, todos querían actuar sin cámaras. Murió respetado y querido, pero quienes conocieron sus veladas aseguran que su legado también incluye un guión jamás escrito. Libertad Lamarque, la Dama de Hielo, confesiones y sirvientes bajo llave. Para el público, Libertad Lamarque era la voz del tango y la lágrima perfecta. Su imagen proyectaba a una madre abnegada, una esposa traicionada, una mujer que sufría con dignidad. Pero eso era en la pantalla. En su vida privada, Libertad tenía otras formas de liberar la tensión. Se decía que, tras llegar a México exiliada de Argentina, y luego de sus primeras apariciones junto a Jorge Negrete y Pedro Infante, comenzó a frecuentar círculos discretos de mujeres influyentes, alejadas del radar masculino. No era raro verla rechazar invitaciones de productores poderosos. Lo curioso era que pasara fines de semana completos en una residencia de Cuernavaca, acompañada por una coreógrafa española, una actriz de reparto y 2 asistentes personales que vivían con ella, compartiendo incluso el vestidor. Una antigua empleada doméstica de esa casa, entrevistada de forma anónima en los años 90, relató: allí no entraban hombres. Solo músicos, y una vez al mes,
un fotógrafo francés que tomaba retratos que nadie colgaba. Todo olía a incienso y a algo más. Las reuniones eran pequeñas, pero intensas, velas, música suave, confesiones entre mujeres y una regla sagrada, todo debía quedar entre ellas. Sin embargo, uno de los músicos, un violinista, reveló años después, lo que vi una vez fue una ceremonia. Ella en el centro, vestida de blanco, rodeada por las demás, todas con los ojos cerrados. Y el silencio era sexual. Jamás habló de su vida privada. Ni una línea, ni un rumor confirmado. Pero cada vez que se abordaba el tema, su mirada cambiaba de matiz, y eso, para muchos, decía más que cualquier testimonio. Ernesto Alonso, el señor telenovela y el amo de las reuniones más secretas del espectáculo. Ernesto Alonso fue conocido como el señor telenovela, actor, productor, director, el hombre que manejaba los hilos de la televisión y el cine sin necesidad de levantar la voz. Pero, mientras edificaba imperios mediáticos en Televisa, también, según múltiples testimonios, construía un círculo privado de encuentros tan selectos como perturbadores. Ernesto no asistía a cabarets, ni frecuentaba fiestas públicas. Sin embargo, en su lujosa residencia de la colonia Florida, se celebraban reuniones que duraban hasta el amanecer. A ellas acudían actores jóvenes, actrices novatas, escritores, diseñadores de vestuario y algún político ocasional. Allí no se realizaban orgías como en las películas, ni se improvisaban escenas, él mismo las escribía, y los asistentes las representaban. Los guiones eran de tipo erótico dramático, inquietantes, y cada persona recibía un papel asignado con una instrucción clara: debes entregarte al personaje por completo. Una actriz que posteriormente desapareció del medio relató en privado: allí nadie usaba su nombre. Yo era la condesa. Ernesto era el espectador. Y había reglas muy claras. Se decía que guardaba grabaciones en cintas de 8 milímetros, las cuales destruía cada mes. Solo quedaban los recuerdos y el silencio de quienes deseaban seguir trabajando. A él no lo tocaban los escándalos. Tenía el poder de ocultar, borrar, proteger. Y todos lo sabían. Murió sin que nadie pudiera confirmar nada. Pero un actor joven, que alguna vez fue su protegido, escribió en una carta jamás publicada: lo que vivimos con Ernesto fue una mezcla de cine, teatro, deseo y peligro. No sé si fue real, o una obra maestra que solo él supo dirigir. Detrás del glamour, bajo las luces, más allá del maquillaje y los aplausos, existía otro mundo. Uno hecho de puertas cerradas, nombres falsos, deseos reprimidos y placeres liberados únicamente en la sombra. Estos famosos fueron parte, por elección, curiosidad o poder, de un sistema de encuentros tan secretos como intensos. Algunos lo vivieron como escape, otros, como adicción. ¿Fue perversión? ¿Exploración? ¿O simplemente el precio de ser intocable? Solo ellos lo saben. Pero lo cierto es que, en el cine de oro, el verdadero guión muchas veces se escribió lejos del set. Te leo en los comentarios. ¿Te sorprendió alguno de estos nombres? ¿Quién más crees que formó parte de estas reuniones jamás filmadas? Y si quieres la segunda parte, con los otros 5 nombres que faltan, suscríbete y activa la campana.